Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante. Cómo algo tan simple como movernos impacta nuestra capacidad de pensar, de aprender, nuestro rendimiento académico, en fin. Vamos a explorar esa conexión entre cuerpo y mente. Sí, es un tema clave, la verdad. Porque tradicionalmente, bueno, se separaba mucho, ¿no? Lo físico por un lado, lo mental por otro, pero la evidencia hoy apunta que están súper integrados. El movimiento no es solo para los músculos, es como comida para el cerebro. Y para entenderlo bien, tenemos varias fuentes interesantes. Hay revisiones de estudios científicos de la última década más o menos, artículos que conectan neurociencia y educación, y hasta un manual práctico, con ideas concretas para el aula. La idea es, bueno, destilar qué dice la ciencia de todo esto y qué nos llevamos de útil. Ok, vamos a desglosar esto. Y fíjate, para empezar, que la idea no está nueva. O sea, Piaget ya en los 80s decía que los niños aprenden, crean, piensan, a través del movimiento. Incluso desde el útero, ¿no? El movimiento es como nuestra primera forma de interactuar. Me gusta esa mirada histórica. Y hay otra idea, de las fuentes, de un tal Sousa, que me pareció súper gráfica. Los animales tienen cerebro porque necesitan moverse, para buscar comida, sobrevivir. Las plantas, quietas, pues no. Esa necesidad de moverse parece que fue el motor, ¿no?, para que se desarrollara el cerebro. Exacto. Es como si el sistema nervioso fuera la estructura invisible que permite esa interacción y por ende el aprendizaje. Una fuente, Portillo Mendoza, lo explica muy bien. Y esa interacción constante, ya desde antes de nacer, va como moldeando el cerebro. Entonces, concretamente, ¿qué pasa en el cerebro cuando nos movemos? Las fuentes hablan de cambios neurocientíficos. Pasan varias cosas importantes, sí. Primero, el movimiento impulsa la plasticidad cerebral, que es esa capacidad increíble del cerebro para, bueno, para cambiar, adaptarse, formar conexiones nuevas. Según lo que vivimos, mantiene el cerebro flexible, digamos. Entendido. ¿Y qué más? Hablabas de conexiones. Sí, aumenta la formación de sinapsis, las uniones entre neuronas. Es como reforzar y ampliar las redes de comunicación internas. Además, mejora la memoria a largo plazo y, algo fundamental, aumenta el flujo de oxígeno al cerebro, vital para que funcione bien. Suene muy completo. Las fuentes también mencionan, más imaginación para resolver problemas, mejor autocontrol, incluso activación de zonas relacionadas con la atención. Correcto. Parece que activa regiones como el hemisferio derecho y promueve la liberación de neurotransmisores, esas sustancias químicas del cerebro, que no solo mejoran lo cognitivo, sino que también nos hacen sentir bien, relajados, contentos. Y eso último es clave, porque un cerebro contento, pues aprende mejor. Se crea un círculo virtuoso, ¿no? El movimiento facilita pensar, crear, y eso construye un tejido nervioso fuerte, como dice la fuente. Ok, ese es el vínculo general cerebro-movimiento. Ahora, aterricemos un poco. Hablemos del ejercicio físico y su impacto en las funciones ejecutivas. Primero, rápido. ¿Qué son exactamente? Para que estemos en la misma página. Bueno, son un conjunto de habilidades mentales de alto nivel, las que nos permiten dirigir lo que hacemos hacia una meta, adaptarnos a cosas nuevas, controlar impulsos. Incluyen la planificación, la flexibilidad mental, poder cambiar de estrategia, la memoria de trabajo, esa pizarra mental para manejar info al momento, y el control inhibitorio, o sea, frenar distracciones o respuestas automáticas. Son esenciales para casi todo. Entendido. Habilidades clave, sí, para el día a día, para aprender. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Una revisión de estudios bastante grande de Maureira Cid analizó muchísimos trabajos sobre ejercicio y estas funciones. Encontraron como más de 600 artículos, aunque se quedaron con 47, los más rigurosos. ¿Y la conclusión general cuál fue? Pues la tendencia general fue positiva. La mayoría de los estudios mostraron que el ejercicio ayuda a las funciones ejecutivas. Pero, y este pero es importante, no todos los estudios encontraron efectos claros, ¿eh? Y los resultados varían bastante. No es tan simple como haz ejercicio y ya. Ahí está el detalle. Podemos ver un poco más qué tipo de ejercicio parece funcionar mejor, o en quiénes se ven más los efectos según esta revisión y otros estudios.
Claro. Mira, cuando se estudian programas de ejercicio mantenidos en el tiempo, lo que se llama ejercicio crónico, los resultados suelen ser más consistentes. Por ejemplo, en adultos mayores, varios estudios confirman que el ejercicio aeróbico regular, caminar rápido, nadar, bici, mejora la flexibilidad cognitiva, esa capacidad de cambiar el foco, y también la inhibición, que se mide a veces con tests como el Stroop, ese que te pide ignorar información que confunde. Y solo el aeróbico. Dijiste que los resultados varían. Principalmente aeróbico en ese grupo, sí. Pero hay más. Se vio que hasta combinar ejercicio con videojuegos puede mejorar el control ejecutivo y la velocidad de procesamiento en mayores. En adultos jóvenes, el ejercicio moderado o alto también mostró beneficios en flexibilidad cognitiva. Y en niños, ojo con esto, programas de ejercicio aeróbico diarios, de 20 o 40 minutos, no solo mejoraron sus funciones ejecutivas, sino también sus notas en matemáticas. Interesante lo de las mates y otros tipos de actividad física, más allá del cardio clásico. Aquí se ve la diversidad, justamente. Un estudio con jóvenes encontró que una sola sesión de yoga mejoraba la memoria de trabajo y la inhibición. Incluso más que una sesión aeróbica en esa comparación específica, las artes marciales también mostraron mejoras en inhibición. Y hasta una sesión de entrenamiento de resistencia, de fuerza, digamos, pareció mejorar la inhibición en adultos. O sea que diferentes tipos de movimiento pueden tocar diferentes teclas cognitivas. ¿Y los efectos inmediatos? Si algo ejercicio justo antes de ponerme a estudiar o trabajar, ¿sirve? La evidencia sobre los efectos agudos de una sola sesión también es mayormente positiva, aunque con sus matices, claro. Por ejemplo, el entrenamiento interválico de alta intensidad, el HIIT, parece mejorar la inhibición rápido, incluso minutos después de acabar. El ejercicio aeróbico moderado, unos 20 minutos, parece ser especialmente bueno para preadolescentes que empiezan con bajo control inhibitorio. E incluso sesiones cortitas de 10 minutos han mostrado beneficios en la inhibición en jóvenes. La inhibición con el test de Stroop parece que sale bastante beneficiada, ¿no? Sí, es una de las funciones donde se ven efectos positivos más seguido, tanto en estudios a largo plazo como de sesión única. Pero la intensidad es clave. Un estudio encontró que una intensidad moderada ayudaba a mantener la flexibilidad cognitiva, pero una intensidad muy alta la disminuía temporalmente. Otro mostró mejoras en inhibición, pero no en flexibilidad después de una sesión aguda. Así que, bueno, el tipo de tarea mental que quieres potenciar podría influir en qué ejercicio eliges y a qué intensidad. Pero antes mencionaste que no todos los estudios dan positivo. Es importante entender eso también, porque a veces parece que el ejercicio no tiene efecto cognitivo. ¿Qué dicen esas investigaciones? Totalmente. Es tan importante saber cuándo funciona como cuándo no. Y sí, hay estudios serios que no encontraron beneficios claros. Por ejemplo, una intervención larga, de 1 año, con ejercicio aeróbico en adultos mayores, no mostró mejoras en flexibilidad cognitiva medida con una prueba específica, la WCST. Tampoco se vieron mejoras claras en funciones ejecutivas después de 12 semanas de entrenamiento de fuerza en otro estudio. ¿Y con actividades como la capoeira o sesiones únicas de algo? También hay ejemplos. Un estudio no vio diferencias significativas entre gente que sea capoeira y un grupo control en flexibilidad cognitiva o fluidez verbal. Y varias investigaciones con sesiones únicas, como una caminata o pedalear un rato, no mostraron efectos medibles en ciertas tareas cognitivas específicas en esos contextos. Incluso los descansos activos en niños, en un estudio, mejoraron las matemáticas, pero no específicamente las funciones ejecutivas que se midieron. Esto nos lleva a una pregunta clave. Si los resultados son tan variables, ¿qué podemos concluir realmente? Lo fascinante aquí es eso, reconocer la complejidad. La tendencia general, sí, es positiva, sobre todo con el ejercicio aeróbico, regular o puntual, y a menudo a intensidades moderadas. Se habla de un rango del 60-80% de la frecuencia cardíaca máxima. Pero el efecto final depende de una mezcla de factores. El tipo exacto de ejercicio, su duración, su intensidad, las características de la persona, edad, estado físico inicial y la función cognitiva específica que se esté midiendo. No hay una receta única, ¿entiendes? La investigación sigue afinando qué sirve mejor para qué. Entendido. Un panorama complejo, sí, pero con una señal positiva mayoritaria. Ahora, cambiemos un poco el foco. ¿Qué pasa si en lugar de hacer ejercicio antes o después de aprender,
integramos el movimiento durante el propio aprendizaje. En el aula, por ejemplo. Ese es el concepto de actividad física integrada o clases activas. Y es un área súper prometedora. Hay revisiones sistemáticas que lo respaldan. Una, en niños pequeños, de 4 a 8 años, concluyó que estas clases activas benefician el rendimiento físico, cognitivo y académico. Otra, en secundaria, encontró una relación positiva entre la actividad física en la escuela y el rendimiento, sobre todo en atención y concentración. Suena genial en teoría, pero en la práctica, ¿cómo es? Saltar mientras aprendes las tablas. ¿Algo así? Puede ser algo así, sí, pero va más allá. Los estudios muestran beneficios concretos en varias áreas. Mejoras en matemáticas, lenguaje, ortografía, mejor recuerdo de contenidos de ciencias o geografía, incluso mejor aprendizaje de vocabulario en otro idioma. Y a nivel cognitivo, se ven mejoras en memoria, cálculo y hasta en la habilidad de actualizar información en la memoria de trabajo. ¡Wow! Impresionante. Y la explicación. ¿Por qué mover el cuerpo mientras aprendemos ayuda a que se fije mejor la información? Hay varias teorías interesantes. Una es la del aprendizaje corpóreo, o embodied learning. La idea es que nuestro pensamiento no está separado del cuerpo, ¿sabes? Usamos nuestras experiencias físicas, motoras, para entender conceptos, incluso los abstractos. Moverse puede hacer que la información sea más concreta, más tangible. Ayuda a crear representaciones mentales más ricas, más fáciles de recordar. Como si el cuerpo ayudara a anclar el aprendizaje. ¿Tiene sentido? Exacto. Y otra idea viene de la teoría de la carga cognitiva, que dice que nuestro cerebro tiene una capacidad limitada para procesar cosas nuevas. Entonces, al usar el movimiento, algo que el cerebro hace casi en automático, para apoyar el aprendizaje de algo complejo, como las mates, pues liberas recursos mentales para enfocarte en lo académico. Además, parece que activar al mismo tiempo áreas motoras y cognitivas que comparten circuitos neuronales puede fortalecer ese aprendizaje. Tiene lógica. Y el manual práctico que mencionamos, Aprender con todo el cuerpo, da estrategias concretas para los profes. Sí, está lleno de ideas. Habla mucho de los recreos cerebrales o brain breaks. Son pausas cortas, 5 a 15 minutos, pero activas, dentro de la clase. No es solo descansar, es reactivar el cerebro con movimiento. El manual insiste en hacerlos en momentos clave, cuando baja la tensión o al inicio y final de la clase. Los beneficios van desde darle un respiro a zonas clave de la memoria, como el hipocampo, hasta mejorar el foco y permitir repasar de forma dinámica y divertida. ¿Nos das un par de ejemplos de esos recreos para imaginarlo mejor? Sí, podemos hacer un repaso de un quiz, jugando al turista. Te paras en un punto del aula e imaginando que es una calle, te preguntan algo sobre el tema de clase. Tú respondes y si tienes razón, te mueves a otro punto del aula. Así, tus compañeros juegan desde el piso y siguen llegando preguntas hasta que todos hayan respondido, o hasta que se acabe el tiempo. Claro, cosas simples como responder preguntas moviéndose a un lado u otro del aula, verdadero o falso, usar gestos para representar conceptos, como signos de puntuación o ángulos, hacer dictados donde tienes que moverte para buscar la siguiente palabra, o adaptar rutinas de pensamiento visual para incluir movimiento, como organizar ideas en distintas estaciones en el salón. Y mencionan un enfoque ABC. ¿Qué es eso? Sí, es una estructura simple. A, de activar, con un calentamiento o juego. B, de balancear, con actividades de coordinación, equilibrio. Y C, de concientizar, con ejercicios de respiración, calma, reflexión, algo tipo yoga o mindfulness. La idea es dar variedad de atender distintas necesidades. Y un elemento que parece resaltar mucho el manual es la diversión, ¿no? El disfrute. Fundamental, el manual recalca que la novedad, la risa, el juego, son motores potentísimos para aprender, en parte porque activan los sistemas de recompensa del cerebro. Aunque, curiosamente, algún estudio científico sobre iPad tuvo resultados mixtos sobre si los niños realmente disfrutaban más. Pero la experiencia práctica y la teoría neurocientífica sugieren que lo lúdico es un gran aliado. Además de estas clases activas, se mencionan otras estrategias ya a nivel de toda la escuela. Sí, las revisiones también hablan de fomentar que los chicos vayan caminando o en bici al cole, desplazamientos activos, proponer tareas para casa que impliquen moverse, usar los descansos entre clases para moverse un poco, descansos activos, y organizar recreos que de verdad inviten a la actividad física.
Son como distintas piezas para crear una escuela más activa en general. Pero implementar todo esto no debe ser fácil. Imagino que requiere apoyo, ¿no? Totalmente. Un punto crucial que resaltan varias fuentes es la necesidad de formar a los docentes. No basta con decirles muevan a los niños, ¿verdad? Necesitan herramientas, estrategias, confianza para hacerlo bien. Y otro obstáculo importante es la falta de apoyo institucional de recursos para mantener estos programas. A veces las buenas ideas dependen mucho del entusiasmo de uno o dos profes. Entendido. Parece que hay muchas piezas en juego. Para tener la visión completa, ¿qué otros factores, del estilo de vida o personales, interactúan con esto del movimiento y la cognición? Claro, el panorama es multifactorial. Lógicamente, una mejor condición física general, buena movilidad, se asocian con mejores funciones ejecutivas. Por el contrario, pasar mucho tiempo sentado, el sedentarismo, se relaciona negativamente, sobre todo con la inhibición. La capacidad aeróbica, eso que mide qué tan eficiente es el cuerpo usando oxígeno, también se vincula positivamente con el control inhibitorio y el rendimiento cognitivo. Y factores como el sueño, O la nutrición. cruciales. El sueño es fundamental para consolidar lo aprendido. Y fíjate qué interesante, la actividad física podría incluso ayudar a mitigar algunos efectos negativos de no dormir bien en las funciones ejecutivas. La nutrición también importa, claro. Se recomienda evitar dietas muy altas en grasas. Otros factores que interactúan son el autoconcepto, cómo nos vemos, el bienestar emocional, el ejercicio ayuda con el estrés, libera endorfinas, e incluso se menciona que un nivel moderado de estrés puede facilitar el aprendizaje y que ser bilingüe se asocia con mayor flexibilidad mental. Pero como ya vimos, las relaciones no siempre son tan directas, ¿cierto? Exacto. Es importante no simplificar demasiado. Hay estudios que encuentran correlaciones bajas o nulas entre ciertas variables, como la capacidad aeróbica máxima y la cognición general en algunos grupos. La relación entre actividad física y rendimiento académico puede depender de si se cumplen las recomendaciones diarias de movimiento. Incluso una revisión en universitarios mostró resultados mixtos, la mayoría positivos, pero también algunos negativos, o con relación baja. La interacción de todo esto es compleja. Bien, hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que destilar las ideas principales de todo esto, diríamos que hay una base sólida, ¿no?, neurocientífica y de estudios prácticos que conecta movernos y hacer ejercicio con mejoras en cómo pensamos y aprendemos. A lo largo de la vida, además. El por qué, claro, está en la biología del cerebro. El movimiento fomenta la plasticidad, mejora la llegada de oxígeno, libera neurotransmisores clave como dopamina, serotonina y fortalece las redes neuronales. Es como darle al cerebro las mejores condiciones para funcionar. Y vimos que tanto el ejercicio más estructurado fuera del aula, como integrar el movimiento dentro de las lecciones, con esas clases activas o los recreos cerebrales, pueden ser beneficiosos, aunque los detalles de cómo, cuánto y para quién son importantes y, bueno, todavía se están investigando. Y se compartieron ideas prácticas, ¿no? Desde ese enfoque ABC hasta adaptar rutinas de pensamiento, mostrando que hay muchas formas de meter el movimiento en el aprendizaje. Entonces, ¿qué significa todo esto en perspectiva? Para mí es como un llamado a repensar los modelos educativos y quizá también los laborales, que muchas veces nos tienen tan quietos. Es reconocer que el cuerpo no es solo un taxi para el cerebro, sino parte integral de cómo aprendemos. Exactamente. Se trata de superar esa vieja separación cuerpo-mente. Abrazar una visión más integral. Somos una unidad cuerpo-cerebro-mente, como dice el manual. Y entender esto no solo sirve para la escuela, nos da pistas a todos sobre cómo podemos mejorar nuestra concentración, abordar tareas mentales difíciles, o hasta fomentar la creatividad moviéndonos. Y para cerrar, una reflexión que me queda picando, conectando esto del movimiento, la novedad, la diversión y esos sistemas de recompensa del cerebro que mencionaste, la dopamina. Si sabemos que moverse puede ser placentero, motivador, ¿cómo podríamos diseñar a propósito experiencias de aprendizaje, en cualquier campo, que integren actividad física que disfrutemos, para potenciar no solo lo fisiológico, sino también la motivación interna y la memoria a largo plazo? Ahí queda la pregunta abierta.